Bueno, hagamos el unboxing de Star Trek Captain's Chair Second Contact. Traía un promo pack, ya saqué la nave y lo metí en el original, en el Star Trek, la ciudad del capitán. Qué bonito todo. Y vamos a ver qué trae esta cosa. Ya le quité el plástico porque ya se lo quité y luego se me ocurrió hacer el unboxing. Lista de cartas que trae, las reglas, no son muchas. Trae al capitán Riker, solo que es un dibujo animado. Qué fome. Pero bueno, eso es lo que trae. Un dibujo animado de Riker. Muy bonito, lo que todo el mundo quería ver. Capitán Pike, Christopher Pike. A mí tampoco me hace mucha gracia, pero bueno, aquí está Pike. Y otro dibujo animado que se llama Freeman, que ni sé quién es, nunca lo había visto. Nunca he visto la serie animada y debería verla. No sé para qué compré esta expa si no me hacen gracia los capitanes que trae. Bueno, más naves, esta cosa no me acuerdo qué es. Mira, son poquitas. Uy, qué buena, esta es la flota de Wolf 300 algo, ¿no? 356, algo así. Cuando pelean con los Borg, o no sé si es la batalla del dominio, algo debe ser. Bueno, y un montón de naves ahí, random. Traen los tres capitanes. Dios, qué muñecos más feos. Bueno, y digamos que por Pike. Más lugares, más cosas. Y en realidad no es mucho lo que trae. Más cartas, más cartas, más cartas. Yo me acuerdo de estos muñecos, los talosianos. Bueno, un montón más de cartas. No lo recuerdo. Y son un montón de cartas en diferentes grupos. Y esto no sé por qué viene así. Miro. Yo he estado leyendo en los foros que algo dicen de esta carta. Y aquí la dicen. Include mirror card is a correction card to the original. Y es una corrección. Hay que botar esta carta del original y reemplazarla por esta. Qué vacilón, ¿vieron? Qué lindo. Claro, deberían haber enviado en esta expa las correcciones de los errores que tenía el original, pero bueno, ese fue el unboxing, qué lindo.